Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con esta semana 3. Le doy la más cordial bienvenida a este su módulo 23. Estamos entrando en la unidad 3 que se refiere a las tecnologías emergentes en la administración y gestión. Esta semana tiene como propósito el analizar cada una de las tecnologías emergentes para la solución de su proyecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos, de hecho, a pensar cómo vamos a implementar las tecnologías emergentes, cuáles son las mejores tecnologías emergentes para la resolución de nuestro proyecto, cómo las vamos a utilizar. Todo esto es lo que estaremos realizando en esta semana. Ya la implementación más a profundidad de las tecnologías emergentes. Ahora bien, un pequeño cita que dice, cuida los pequeños detalles, un pequeño agujero puede hundir un gran barco. Viene de Benjamin Franklin. Esta frase que nos menciona Benjamin Franklin nos da la idea del por qué realmente conllevamos etapas en base a pasos pequeños. Realmente no podemos brincar de una fase hacia otra sin llevar un proceso o un proceso administrativo correctamente. Retomando un poco de la información de la semana pasada o de la fase anterior, ustedes pudieron ver dentro de sus retroalimentaciones, cada uno tiene una retroalimentación sobre los puntos que destacan y los puntos que hay que corregir en sus actividades. Entonces, esta semana lo que se va a realizar precisamente es recuperar parte de la información o recuperar casi el 100% de la información que trabajaron en su fase 3 para poder desglosarla en esta fase 5. Ahora, ¿cuál es la diferencia que radica entre la fase 3 y la fase 5? Esta fase 5 que vamos a denominar diagrama de Gantt especifica dos columnas extras. Por eso, entre las instrucciones nos especifica una columna, una tabla de 7 elementos, donde viene el tiempo total que se va a ocupar del proyecto, tiempo de inicio y tiempo de conclusión de cada una de esas actividades. Adicional, en la última columna ustedes podrán visualizar que ya no dice recursos humanos, ¿sí? Entonces cambiamos el rubro recursos humanos por el responsable de las tareas y actividades. ¿Por qué cambia esta columna? Porque al final lo que se realizó en la fase 4, que era parte del organigrama y la descripción de los perfiles, son los que tenemos que emplear para poder eh, implementar dentro de esa columna. O sea, ¿qué quiere decir? Que establecer líderes de proyecto, establecer secretarios, administradores, colaboradores, ayudantes en general. Ahora, vamos a dejar unas partes que estuve visualizando en lo que fue las entregas de su trabajo de los perfiles de puesto. Los perfiles de puesto, ustedes los pueden visualizar de una manera en que, como estuvieran ustedes contratando a un personal. Lógicamente ustedes, o dentro de lo que es la administración, no existe un personal al que ustedes le puedan denominar familiares, amigos, vecinos, colonia, no existe. Tenemos que buscar una nomenclatura, una descripción acorde a lo que nosotros necesitamos de acuerdo al proyecto. Como por ejemplo, si vamos a establecer familiares, vecinos, amigos, esto es la sociedad en general y esto se le determina dentro de un proceso colaborador, ¿sí? Ahora, quiero determinarlo porque a lo mejor parte de mi familia va a ocupar un puesto específico. Bueno, vamos a determinarlo como si fuese una AC, una asociación civil. Cuando hablamos de una asociación civil, realmente establecemos una estructura organizacional muy diferente. Por ejemplo, viene lo que es la parte de el presidente, subpresidente, viene el tesorero, viene la secretaria, la secretaria general, viene, puede ser tesorero 1, tesorero 2, tesorero 3, porque ahí aplican muchos tesoreros. Viene lo que es el colaborador 1, colaborador 2, colaborador 3, vocal 1, vocal 2, vocal 3. Entonces, lo establecemos de una manera que sea acorde a un proyecto. Esta parte es muy importante, ¿por qué? Porque ustedes, al recuperar esa información, la van a establecer también en el diagrama de Gantt. Y en el diagrama de Gantt, ustedes desglosan qué responsable va a utilizar cada una de esas fases, que de hecho les voy a presentar un ejemplo más adelante.
Ahora, otra de las partes importantes que se pudo visualizar dentro de sus presentes trabajos fue la importancia de que ustedes reflexionen realmente si los puestos que ustedes están ocupando para su proyecto son los idóneos. ¿Por qué? Si establecemos un proyecto de escasez de agua, hablando de un proyecto social, un proyecto a largo plazo, como les comentaba desde el principio, los proyectos sociales son determinados a largo plazo. Establecer el hecho que solamente van a intervenir 3 personas, el líder de proyecto, a lo mejor un sublíder de proyecto y los colaboradores. Entonces, ¿dónde queda la especialización del trabajo? O sea, parte de eso es visionar realmente dónde queda la especialización, o sea, realmente qué funciones van a cumplir, por ejemplo, una especialización. Si yo hablo escasez de agua, por ejemplo, yo requeriría a lo mejor de un ingeniero en hidráulica, o sea, para que él me vea los establecimientos de las conexiones de agua, o para que me dé pláticas o le dé pláticas a las personas sobre los problemas de agua que puede existir si no se cuida adecuadamente, el establecer un administrador, porque ¿quién va a llevar las cuentas de sus negocios, del proyecto? ¿Quién va a llevar la cuenta de los costos y gastos que ustedes emplean? Que también ahorita les voy a presentar un ejemplo del por qué vamos a determinar toda esa parte de importancia. Entonces, la noción realmente de visionar si todos los perfiles que están estableciendo son acordes a sus propios proyectos. Bien, veíamos la parte de la administración de proyectos. ¿Por qué es importante? Dice, por medio de la administración de proyectos, las empresas tienen la posibilidad de implementar sus estrategias comerciales, así como de innovar en el mercado y de generar diversas ventajas competitivas, y también sirve para garantizar proyectos de calidad a tiempo y dentro de un presupuesto. Precisamente lo que veíamos o lo que hemos estado viendo dentro de la fase 3, actividades, tareas y recursos, era la importancia de cada uno de esos recursos, establecerlos acordes a los que ustedes establecían, establecerlos acordes a cada una de sus actividades, qué materiales, qué recursos tecnológicos. Hablando de un estudio financiero, donde ustedes visionan o plasman esa tabla, solamente, por ejemplo, recursos materiales, se habla de los elementos tangibles, ¿sí? Elementos que puedan ocupar, que puedan tocarse, tengan tacto y que puedan emplear. Por ejemplo, no de la actividad que se realiza. Cuando desglosamos cada una de esas columnas, va a llegar un momento que llega el estudio financiero para la evaluación de la rentabilidad del proyecto. Esta rentabilidad nos va a dar realmente si el proyecto va a ser viable o no va a ser viable, y saber qué áreas de oportunidad hay para mejorarlo o, en su caso, para retomar la idea del propio proyecto. Ahora dice, la administración de proyectos es de vital importancia para cualquier tipo de organización, ya que sus aportes tienen relación directa con la administración de empresas y la planificación organizacional. Esto le permite controlar los procesos, cumplir con cronogramas, administrar los recursos y garantizar las estimaciones de productividad. ¿Sí? Aquí llegamos a la etapa de los cronogramas de trabajo, que también lo estamos diagnosticando como diagrama de Gantt, porque precisamente Henry Gantt fue el que propuso por primera vez el cronograma de trabajo. ¿Y por qué? Precisamente para poder estructurar, para poder mostrar a las personas cómo iban escalonadas, cómo se iba trabajando en cada una de sus actividades. Era una forma gráfica de representar los procesos y tiempos de cada una de esas actividades para darles lo que era el seguimiento correcto. Otro de los aspectos que resalta su importancia es que ayuda a realizar las actividades con planificación y con una visión estratégica, favoreciendo a que diferentes áreas en la empresa puedan trabajar integradas, en conjunto y en sinergia. Además, la administración de proyectos conlleva el cumplimiento de los objetivos. Gracias al análisis previo sobre la factibilidad, pros y contras para la realización de proyectos, es posible resolver cualquier situación crítica que se pretende durante el ciclo de vida. Esto permite llevarlo a cabo acciones efectivas para lograr el máximo beneficio y el mejor aprovechamiento de los recursos, aunque estén limitados. ¿Por qué nos menciona, por ejemplo, aunque estén limitados? Porque hemos de saber, como les comentaba en la sesión pasada, que a veces establecer los recursos es un poco complicado, porque a lo mejor pueden existir factores externos que nos requieran de más recursos. Por eso, precisamente, una de las estrategias que se emplea cuando establecemos recursos para un proyecto es darles un margen de error. Ese margen de error es más menos 5. ¿Esto qué quiere decir?
que yo le voy a dar un margen de amplitud, de decir, voy a pedir más 5,000 o menos 5,000 para poder tener esa amplitud de decir, ah, bueno, me faltan 5,000, lo tengo en mi caja chica. Esta parte de error entonces me va a decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo el suficiente dinero para solventar los próximos gastos. Pero ¿qué sucedería si, por ejemplo, un proyecto no cuenta con esos recursos? Automáticamente entra una etapa crítica, que es parte de lo que vamos a ver de los escenarios, que es escenario pesimista y el escenario optimista. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a mi proyecto? ¿Y qué es lo mejor que a mí, o lo que a mí me gustaría? ¿Cuál es lo que yo visiono realmente que mi proyecto, qué es lo que yo espero que le suceda a mi proyecto? El 100% del éxito, por ejemplo, que el 100% de la sociedad participe en el proyecto o que el 90% de la sociedad participe, el 10% tengo un margen de que no participa, pero ya tengo mis acciones que yo voy a realizar para poder hacer que ese 10% también colabore con mi proyecto. O sea, ¿qué acciones, qué estrategias voy a implementar para mantenerme en ese estatus? ¿Y qué estrategias voy a implementar para no caer en el pesimismo? Que eso poco a poco lo iremos viendo. Debido a que en la actualidad se habla mucho sobre el desarrollo de las tecnologías y la digitalización de los negocios, existen muchos proyectos que nacen por y para el mundo digital. Esto ha originado el surgimiento de una nueva era conocida como la administración de proyectos digitales y que es muy necesaria. Precisamente lo que nosotros hacemos en esta actualidad o dentro de este módulo, a esto lo determinamos proyecto digital, porque ustedes lo están haciendo con tecnologías innovadoras. A su vez, estamos empleando todas las tecnologías emergentes que tenemos para poder llegar hacia un público objetivo. Esta es una herramienta que les quiero presentar. Es un pequeño juego que vamos a realizar. Se los voy a mandar ahorita por el chat. No tiene valoración, solamente es para que ustedes vean. Es un repaso general de lo que hemos estado viendo. Voy a entrar a lo que es el link y les voy a pasar el código. Que me compren en esos Ok, ¿pueden entrar a este link, por favor? Ahorita les paso el código de acceso. Ok, si no les permite la entrada con ese, les voy a mandar este otro. Y el código de acceso es el que les voy a pasar ahorita. Es el 628289. Sí, ahorita me va a indicar en la plataforma quiénes están accesando. Ok, hasta ahorita no ha entrado, accesado nadie. Les vuelvo a reiterar la invitación para que puedan accesar a este link con este código para hacer lo que es el repaso general.
Ok, ya pueden iniciar. Son unas breves 10 preguntitas nada más. Pueden contestarlas. Les recomiendo que no tiene una ponderación, solamente es para que ustedes visualicen cómo está su aprendizaje, la información que se ha compartido. Entonces pueden jugar y aquí automáticamente no me aparecen nombres de quién salió mal, quién salió el mejor, sino simplemente me dan nombres que especifica la plataforma.
Ok, se nos acabó el tiempo. Vamos a ver nada más aquí rápidamente. El que quedó en primer lugar fue Sunflower Spade. Para el que lo haya tenido, pues felicidades. Esto era un pequeño repaso nada más de lo que eran los conceptos generales, como vamos a repasar rápidamente que es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. ¿Sí? Este era el diagrama de Gantt. Es la representación gráfica de un algoritmo o proceso. Se utilizan disciplinas como programación, economía, procesos industriales y psicología cognitiva. Era lo que es el diagrama de flujo o flujograma. ¿Sí? Puede ser permanente o temporal, de corto, mediano o largo plazo, estrategias tácticas, normativas u operativas, las metas. Se define como un concepto económico que busca dividir el proceso de producción en diferentes etapas, lo que permite a los trabajadores especializarse en tareas específicas para alcanzar una mejor distribución y optimización de los procesos, división del trabajo. Es una herramienta de planificación empleada para la gestión y control de tareas o proyectos, ¿sí? La planeación estratégica
y el objetivo general. Salud. Planeación, organización, dirección y control son las etapas del proceso administrativo. Es la representación gráfica de la estructura de una empresa, el organigrama. Y el objetivo es permitir que haya experiencia de aprendizaje y métodos de enseñanza más innovadoras y motivadoras, lo que son las tecnologías emergentes. Marisela, ¿te puso incorrecto metas? Ok, eso lo verifico, no te preocupes. Lo que pasa es que apenas lo estoy probando con esta plataforma. Es para enseñanza igual. Estamos haciendo pruebas con Quizzes y con otras herramientas tecnológicas para poder realizar un poco más dinámicas lo que son las clases online. Por eso mismo les comentaba que solamente era un juego, nada más para que ustedes pudieran visualizar. Ok, vamos a continuar. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la administración de proyectos? Fíjense, gracias por decir, Marina. Lo voy a verificar precisamente esa tecnología al finalizar para que yo pueda ir visualizando el por qué a lo mejor no les permite el acceso. Precisamente por esas partes hoy es que estoy haciendo pruebas. Pero les agradezco muchísimo su participación. En los beneficios de la administración de proyectos, dice, el principal beneficio de la administración de proyectos tiene que ver con la satisfacción del cliente interno. Si esta área forma parte de la organización o en externo, si se presta al servicio de manera independiente o como consultor. Asimismo, existe una extensa lista de beneficios entre los que destacan los siguientes. Administrar y disponer de los recursos y del tiempo de manera eficiente. Si ustedes pueden ver, la mayoría de la información que establece lo que es la parte de una administración de proyectos se enfoca mucho a la eficiencia y a la eficacia de los recursos. Es cómo tengo yo mis recursos y qué es lo que voy a hacer con cada uno de ellos. Es optimizarlos. Precisamente nos da la parte de la alusión y hace hincapié mucho en esos recursos. ¿Por qué? Porque precisamente cuando llegamos a esas etapas de establecerlos, tenemos que definirlos muy bien para saber si esos recursos me van a alcanzar para determinarlos a un año, por ejemplo. Mi proyecto es a un año, ¿no? El más corto, un plazo de un año. Entonces yo tengo que establecer esos recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos, a visionarlos o escalarlos hacia un año. Bien, dice, optimizar todos los procesos y flujos de trabajo, actuar de manera predecible, lo que permite mantener más control, lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos, vincular los resultados con los objetivos estratégicos de la organización, aumentar la comunicación entre diferentes áreas productivas, ayudar eficientemente en la resolución de problemas. Todo esto que ustedes están visualizando en pantalla lo vamos a resumir en la palabra comunicación. ¿Por qué? Dentro de cualquier organización, proyecto o dentro de la propia administración de proyectos, una comunicación efectiva es lo que provoca una mejora continua y el establecimiento de los mejores resultados de cualquier proyecto. Te ayuda a prever resultados al, a la parte de que nosotros establecemos correctamente, por ejemplo, lo que realizamos, como el método de la ruta crítica, el método CPR, el método PERT, el método del organigrama, perdón, del cronograma de trabajo. Esto nos va a ayudar realmente a una buena comunicación interna. ¿Por qué? Si yo, líder de proyecto, le delego una responsabilidad, por ejemplo, al administrador del proyecto, me va a decir, ¿sabes qué es? Juan, te dije que tú tenías que hacer las licitaciones de estos focos o de esta actividad. ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos? Es que le presento cómo vamos. A ver, muéstrame el cronograma de trabajo. ¿Estás cumpliendo en tiempo y forma? No, es que se me pasó un día. ¿Por qué? Es que hubo un retraso en el requerimiento de esto. Ah, ok, hubo un retraso. Cuando tenemos esa flexibilidad en el cronograma de trabajo, es de poder ampliar también las fechas de entrega. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que a lo mejor yo necesito un poco más de tiempo, yo lo puedo ampliar. El cronograma de trabajo, diagrama de Gantt, nos permite tener esa flexibilidad para poder adaptarse a las necesidades que nosotros tenemos, que es lo que vamos a ver ahorita. La primera versión de un diagrama de Gantt fue desarrollada por Karol Adamiecki, quien inventó lo que llamamos armonograma en el 1896. Adamiecki publicó en sus hallazgos en ruso y polaco, lo que dificultó su acceso a los países de habla inglesa. En 1910, Henry Lawrence Gantt
Popularizó por su parte un gráfico similar en los Estados Unidos que elaboró con el objetivo. Fíjense cómo es esto de curioso. Primeramente, Carol Adamiecki tuvo una idea, pero no la propuso. Entonces, Gantt lo que hizo fue tomar esa idea, parte de esa idea, y lo popularizó como un diagrama de Gantt. A veces ver esa parte de decir lo que nosotros a veces tenemos como sueños y lo podemos establecer de la misma manera. Esto nos permite realmente de poder llevar esos sueños a la realidad. Como por ejemplo a veces decir que la invención como algo tan simple de un clip, de darle vueltas a un fierrito, se volvió tan necesario que ahorita se vende por magnitudes, como el uso de lápiz, como muchas tecnologías que actualmente, o muchas invenciones que tenemos son ideas que ya han venido de otras personas que no las ponen en marcha. Precisamente esto viene parte de un desarrollo de cognición, desarrollo cognitivo. El día de hoy a lo mejor yo tengo miedo de emprender. ¿Por qué Ay, tengo miedo gracias a de Dios. emprender? Te amo y gracias. Pon agüita para que te bañes de una vez y me baño y te bañas tú. ¿Por qué tengo miedo de emprender? Porque al final esa idea puede ser que me resulte útil más allá y que esa idea se pueda propagar, esa idea pueda crecer. Precisamente por eso dentro de las universidades, dentro de las preparatorias, existen las incubadoras de negocio. ¿Por qué? Porque a partir de esas pequeñas ideas que ustedes generan, se pueden hacer grandes ideas. Por eso, el establecer correctamente cada una de las etapas nos provee de esas herramientas necesarias para que esa idea, ese sueño, ese pensar se convierta en algo factible, en algo real, en algo tangible, en algo que yo diga, yo lo hice, yo lo realicé y yo lo propuse. Bueno, se acabó los primeros 30 minutitos, me voy a desconectar esta sesión y nos reconectamos con el mismo link, por favor.